constituirnos en audiencia pública que trata el artículo 23 de la ley 1801 y procederemos a los argumentos de las partes, las cuales por favor solicitamos el respeto del uso de la palabra y asimismo solicitamos el respeto por el tiempo ya establecido por el presente despacho. En ese orden de ideas iniciamos con la parte querellante, el doctor Daniel Guarín, para que por favor de una manera clara, sucinta y concreta Prenda nos ahí manifieste el para motivo, razón o temas. circunstancia por la cual se adelantó la presente solicitud de querella policial. Muchas gracias, doctor. Antes de yo intervenir, teniendo en cuenta que estoy acá con la querellante y la víctima de que dio lugar a este proceso, me gustaría con su venia primero darle el uso de la palabra a la señora Natalia Forero para que sea ella misma quien describa los hechos y ya yo luego de manera muy breve haré algunas precisiones jurídicas. Listo, perfecto. En ese orden de ideas se procede la solicitud de la parte querellante. Sin embargo, pues tener en cuenta que la intervención que hará ella y la intervención que pueda hacer usted, pues se tendrá en cuenta los 20 minutos nada más, ¿vale? Claro que sí, doctor. Gracias, señor inspector. Bueno, para comenzar, seguramente usted no conoce un poco el contexto de por qué conozco yo a la abogada Adriana Castro Barajas, a la cual hago énfasis que es la abogada porque ella es la representante jurídica de el señor Mario Safia Luf y la empresa Sayani SAS, con los cuales yo tenía un local comercial en el centro comercial El Ático y por acciones por vías de hecho, el 1 de marzo del 2023 ellos desmantelaron y destruyeron mi negocio. Por estas razones que yo conozco a la señora Adriana Castro Barajas y el día de los hechos, el 13 de noviembre del 2024, yo llegué a las instalaciones de la Inspección de Policía Primera del inspector Luis Carlos Figueroa, dado que era la audiencia para lectura de fallos, según entiendo, de la contravención la contravención por una infracción urbanística en contra de el señor Mario Safialuf como presunto infractor, en la cual yo había solicitado previamente ser parte del proceso como litis consorte necesario, dado que yo venía haciéndole seguimiento a esta contravención, había vinculado al Ministerio de Cultura y Patrimonio, dado que ellos son los que empezaron con la contravención, y yo por eso solicité hacer parte como litis consorte necesario, porque cualquier decisión dentro del proceso me afecta a mí como propietaria del establecimiento Comercio Partisanas. Entonces yo confiando en que estaba en la Casa de Justicia y bajo el mandato del inspector de policía de Villa de Leyva, ese día por primera vez me desplacé a Villa de Leyva sola, dado que mi abogado ni ningún otro de mis familiares me podía acompañar. Yo llegué previo, unos minutos antes de comenzar la audiencia. Yo afuera, como hago como yo dejo constancia de lo que yo voy haciendo, yo afuera me grabé diciendo como... Recording in progress. Eso fue usted, señor inspector, ¿cierto? Sí. Entonces afuera yo dije como, acabo de llegar a esta audiencia, vamos a ver qué pasa, pues porque estaba esperando la respuesta con respecto a lo del litis consorte, dado que la audiencia no se podía llevar a cabo hasta que no se solucionara este tema, por eso es que yo soy parte de este proceso. Cuando llego, saludo al inspector, saludo a las partes, se encontraba la abogada Castro, la administradora del Centro Comercial El Ático, Alexandra Plata Vega, y una abogada nueva, Marta Liliana Rico, que entiendo sería como una segunda abogada en esta contravención urbanística. Y mientras estoy saludando a las partes, me dirijo al inspector, le pregunto si, pues que yo estaba ahí por la comunicación que había enviado previamente mi anterior abogada Andrea Chaparro, quien radicó también esta querella. Y cuando estaba hablando con el inspector, me percato que la abogada Castro me está grabando con su iPhone y yo le digo, tranquila señora Castro, usted me puede grabar porque bajo el artículo 21 de la ley 1801 todo procedimiento policío puede ser grabado. Y ahí saco mi celular del bolsillo y empiezo a grabar como las partes aquí me están grabando, yo voy a comenzar a grabar.
quiero hacer la anotación que yo, como acababa de llegar de Bogotá, había parado a comprar una paleta de arándanos, la cual tenía en mi mano izquierda, y saqué el celular con la mano derecha. Entonces empecé a grabar así como aquí las partes que ya me están grabando, cuando la abogada Castro se abalanza encima mío a intentarme quitar el celular. Como yo no dejo que me quite el celular, yo pongo la mano así y la abogada Castro empieza a pegarme puños en el brazo. Yo en ese momento guardé siempre la compostura y le digo, señor inspector, mire lo que está pasando. Yo estaba en la puerta de la entrada de la oficina del despacho, y me voy dirigiendo como protegiéndome así hacia la puerta de la oficina del inspector de policía, del Luis Carlos Figueroa. Él se encontraba sentado en su oficina. Entonces yo le digo, señor inspector, mire lo que está pasando, por favor llame a la policía, mire lo que está pasando, pues porque evidentemente ningún ciudadano le puede pagar a otro ciudadano, pero más aún una abogada en el ejercicio de su profesión, en representación de la contraparte, pues empezarme a pegar. Ahí la abogada Marta Liliana Rico también se levanta y se viene hacia mí, pero yo fui haciendo así, y cuando el inspector de policía sale de la oficina, la abogada Castro se sienta como aquí no está pasando nada, y el inspector dice, sí, yo voy a llamar a la policía. Entonces yo asumí un poco inocentemente que el inspector iba a llamar a la policía desde la puerta del despacho, pero no, el señor inspector se fue hasta la entrada de la Casa de Justicia a traer al policía. Apenas el inspector sale de la oficina, y esto se puede evidenciar porque todo esto yo lo tengo grabado en el celular, yo digo, sí, llamemos a la policía, o si no, yo hago un live, porque pues al final es como queda en vivo lo que está pasando. Y la abogada Castro, apenas él sale de la oficina, se abalanza nuevamente hacia mí de una manera mucho más agresiva, me empieza a pegar más fuerte, y yo lo que voy haciendo es que me voy como retractando, no, sino caminando hacia atrás hasta que termino dentro de la oficina del inspector de policía, y le cierro la puerta en la cara a la abogada Castro, y de esta manera ahí se interrumpe como la agresión. Ahí es particular que la secretaria del inspector de policía en su momento dice, tengan cuidado señoras, y yo le digo como, señoras, no, mire que es que la abogada Castro es la que me está agrediendo físicamente a mí. Y ahí en ese momento casualmente ya llega el inspector de policía acompañado de un policía, valga la redundancia, y claro, el inspector de policía en ese momento desconocía de la nueva agresión más pues fuerte y violenta de la abogada Castro, y él dice como, bueno, yo voy a llevar a cabo la audiencia, pero Natalia se tiene que retirar del despacho y la puede tomar afuera virtualmente con su abogada. Ahí yo rápidamente llamo a mi abogada y le digo como, oye, es que la abogada Castro me acaba de pegar, pero es que el inspector de policía está diciendo que yo me salga para tomar la audiencia. Entonces ella me dice, no, pásame a mí al inspector de policía. El inspector de policía habla por teléfono con mi abogada, y mi abogada le insiste que yo tengo que estar dentro de la audiencia, en el despacho, porque es mi derecho como pues ciudadana que estoy solicitando ser litis consorte necesario dentro del proceso. Entonces ahí la abogada Castro y la abogada Marta Liliana Rico empiezan con sus agresiones verbales, las dos hacia mí, y por esto el inspector de policía decide cancelar la audiencia, no como ellos en varias instancias han dicho que es por la agresión, sino él la cancela es porque estas señoras no dejaban hablar, y es como él dice, la cancelo. Y ahí él le dice, y menos mal esto está grabado en mi celular, que las partes se retiren, que él va a realizar el acta. Entonces yo espero un poco afuera, empiezo a hablar con varias personas que son testigos de que yo llamo y le empiezo a decir, como ahí empiezo a empezar a temblar y como a reaccionar como alguien me acaba de pegar, y fue una abogada. Entonces ahí veo que las señoras, ahí ya vuelve la administradora del ático, porque ya se había salido durante la agresión, vuelve y están hablando como diciéndole al inspector de policía que cómo es posible que yo esté grabando. Ella se les olvida que es una audiencia pública y por ende pues también se puede grabar, además porque es un procedimiento policío. Entonces yo empiezo a grabar, y ahí las dos abogadas, tanto Marta Liliana Rico como la abogada Castro, empiezan a agredirme verbalmente, diciéndome que yo sufro de delirio mental porque más o menos no he superado que ellos me hayan quitado mi negocio,
Marta Liliana Rico, que es una abogada que yo nunca había conocido en mi proceso, empieza a injuriarme y a calumniarme diciéndome que yo no paga arriendos, que yo no paga servicios, como todas las grandes mentiras y difamaciones que ellos han hecho hasta en pendones en la vía pública. No sé si usted conoció de esa tutela de pronto, a la cual me tocó interponer, porque estas personas con pendones pusieron como todas estas injurias y calumnias en contra mí. Entonces esta abogada empezó a repetirla y ahí la abogada Castro diciéndome que yo soy una ridícula, que soy una pendeja. Bueno, menos mal todo esto está grabado, y ahí es cuando yo, pues un poco nerviosa, y también me río, y es como, es increíble que sean dos abogadas que están faltando al decoro y a la ética, como agreden verbalmente pues a la contraparte. Ahí después yo dejo constancia que el inspector dice, por favor retírese, voy a hacer el acta, las dos partes, no solo yo, sino las dos partes. Y yo, la verdad, ahí ya me retiro, el policía me acompaña y yo me dirijo en ese momento a la oficina del personero porque quería hablar personalmente con él, comentarle la situación, pues porque yo había solicitado tanto que el personero como Ministerio de Cultura y Patrimonio fueran parte dentro de esa audiencia y ellos no estuvieron. Pero el personero no se encontraba en la oficina, por ende la secretaria del personero me atiende. Entonces yo le digo, ahí yo empiezo a tener los inicios del ataque de pánico que me da en ese momento, porque ya cuando una persona decente me habla con cariño, como así, ¿qué pasó? Porque la gritería, no, es que la abogada Castro me pegó, y ella es como así que te pegó una abogada, y delante del inspector de policía, ella era como. Entonces ella me empieza a hablar como tranquila, no sé qué, y ahí yo empiezo a llorar de manera como descontrolada, y ahí empiezo a tener el ataque de pánico que me da la secretaria del personero, la cual no conozco el nombre actualmente, no lo recuerdo. Ella me trae un vaso de agua frío y me trae una aromática, y eso ayuda a que yo empiece a calmar. Yo duro alrededor de 45 minutos en la oficina del personero. Cuando salgo, pues igual ya me había tranquilizado, pero seguía como en ese estado. Eh, Salgo y me percato que las tres señoras, la abogada Castro, la abogada Rico y la administradora del ático, seguían dentro de la oficina del inspector de policía. Sí me pareció algo curioso, pero pues yo igual estaba como preocupada por protegerme, porque yo me encontraba sola en Villa de Leyva. Y ahí yo salgo y voy y me dirijo donde uno de mis ex empleados que trabajan ahora en la tienda de vinos, y ahí ellos pues como que me acogen, y ahí es que empiezo todavía como termino mi proceso como de bajar todo este shock nervioso que me dio. Yo hablo también con mi terapeuta en ese momento, o sea, tengo varios testigos que son con los que pude hablar, pues porque fue muy impactante que me agredieran físicamente. Lo bueno es que yo siempre guardé la compostura, jamás ni las ataqué. Bueno, y después de eso ya creo que ese sería como el relato de los hechos, de cómo aconteció. Yo todo esto lo grabé, y como yo vengo haciendo una denuncia pública por las acciones por vías de hecho que ellos cometieron en contra de mi negocio, porque es lo más ilegal que han podido hacer, en las redes sociales de TikTok, Facebook e Instagram, yo publiqué los videos. Y señor inspector, usted con los 7 videos que yo les entregué en la memoria USB, sin mayor esfuerzo, usted puede ver la agresión física de la cual estuve sujeta por parte de la abogada Castro. Ahora le doy la palabra a mi abogado. Es correcto, señor inspector. Yo simplemente quisiera cerrar esta intervención, pues haciendo énfasis en que claramente las actuaciones de la abogada Castro se pueden enmarcar muy fácilmente dentro de lo que el Código de Policía llama comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Estamos hablando del artículo 27 y en específico de los numerales primero, tercero y cuarto. ¿Cuáles son estos? Pues evidentemente incitar a confrontaciones violentas o agresiones físicas, agredir físicamente a una persona bajo cualquier medio, porque acá ocurrió una agresión que está documentada, y de la misma manera amenazar con causar un daño o agresión, que es lo que contempla el numeral tercero. Pero es que aquí a mí me gustaría hacer énfasis en dos hechos que me parecen de mayor relevancia para este caso. Primero, señor inspector, y es que acá
la única que se vio afectada no fue la señora Natalia Forero con la agresión por parte de la abogada Castro. Debemos recordar que esta no fue una agresión que se haya presentado al interior de la vivienda pública, de la vivienda privada, alguna de estas dos personas, ni siquiera en medio de la vía pública. Fue una agresión que se presentó al interior de la misma inspección de policía. Es decir, se hizo en presencia del inspector de policía y de su secretaria. Y fue tal el grado de agresión por parte de la abogada Castro que incluso estando dentro de la inspección de policía fue necesario llamar a un agente de policía para que pusiera orden en la sala. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es un comportamiento que afecta únicamente a la señora Natalia Forero, sino que fue un comportamiento que afectó la sana convivencia de los ciudadanos, que es en últimas el fin que tiene el Código de Policía y que se ve manifestado a través de la Ley 1801 del 2016, es decir, aquí hubo una afectación del orden público en la misma inspección de policía y en ese sentido la inspección de policía no se puede quedar ajena a estos hechos. Digamos que debe tomarse acción al respecto porque lo contrario se pondría pues, en entredicho el compromiso de la inspección de policía por mantener el orden y la sana convivencia pues, de todos los ciudadanos. Y en un segundo lugar, señor inspector, debemos recordar que acá la infractora es una abogada, es una profesional del derecho que conoce la ley, que está acostumbrada a este tipo de diligencias, que sabe cuáles son sus deberes como abogado y cómo se debe comportar en este tipo de diligencias y por lo tanto hay un mayor reproche frente a la conducta efectuada. No es admisible que una profesional del derecho en el marco de una diligencia agreda físicamente y decida tomar las vías de hecho para tratar de solucionar una controversia. El hecho de que se estuviera grabando la actuación de la policía no justifica en ningún momento esa agresión. Primero porque, como bien lo manifestó anteriormente mi representada, la abogada Castro también estaba grabando. Y segundo, porque el mismo Código de Policía nos permite grabar cualquier diligencia policiva. Entonces, no hay justificación alguna al respecto. Ya en su momento, si usted bien lo tiene, en la etapa de práctica de pruebas, podemos reproducir las grabaciones que fueron aportadas desde que se presentó la querella y donde se evidencia de manera clara las agresiones físicas realizadas por parte de la abogada Castro. Y en este sentido, por esto mismo fue que pedimos como pretensiones dentro de esa querella y que queremos hacer especial énfasis, pues en primer lugar, que cese cualquier tipo de agresión física o verbal por parte de la abogada Castro hacia mi representada, porque tal como están las cosas, ni siquiera puede estar tranquila adentro de la misma inspección de policía, porque la agresión se presentó en ese marco. En segundo lugar, pues una medida de alejamiento pues, en contra de la abogada Castro para proteger la vida e integridad de mi representada y en consecuencia, como una tercera solicitud, pues que se apliquen las multas generales que comprende el artículo 27 para este tipo de comportamientos. Recuerdo que son los numerales primero, tercero y cuarto del artículo 27 de la ley 1801 de 2016. En este sentido, pues solicitamos a usted, señor inspector, pues que aplique las medidas y las multas necesarias, sobre todo para garantizar los derechos fundamentales y la vida e integridad de mi representada. A mí me falta una cosita. Si quieres, en el minuto que nos queda. En el minuto que nos queda, solo quiero resaltar que cuando yo me percaté que las señoras seguían en la oficina, ahí es que entiendo que estaban realizando el acta que levantó el inspector de policía, acta en la cual yo debía haber firmado, dado que estaba solicitando ser parte del proceso, un acta que falta la verdad diciendo que yo soy la persona que empieza y entro grabando y que agredo. Acta que después de 5 requerimientos al inspector de policía le solicité que corrigiera el acta. Después de diferentes respuestas en las cuales él se contradecía, finalmente el inspector corrige el acta y esto es importante pues porque esa acta final
que también él usó como para el impedimento ante el alcalde, pues es un documento que se corrigió y eso es importante que usted, señor inspector, lo tenga en cuenta. Yo creo que eso sería todo. Pues correcto, con eso acabaríamos nuestra intervención, señor inspector. Muchas gracias.